Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 12 de septiembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y de faena, el gym que te sigue el ritmo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Bueno, amigos, estamos ya concluyendo una semana de trabajo y avanzando en este camino vertiginoso hacia el mes de diciembre. Yo siempre digo, después del 30 de junio, del último día de junio, digo, caramba, cuando llegue el 1 de julio, digo, empieza a oler a yaca, y es que efectivamente esa segunda porción del año, ese segundo semestre del año se va volando. Qué cosa tan curiosa, por cierto. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que las festividades navideñas van a arrancar el 1 de octubre en Venezuela. Caramba, en medio de este bloqueo militar, de este acoso militar norteamericano. Entonces, ¿estamos en situación de emergencia o no? ¿Cómo es eso? Por cierto que pocas horas después, entonces el presidente Nicolás Maduro dice que el PSUV, la militancia del PSUV y los revolucionarios tienen que prepararse para la lucha armada. Caramba, qué cosa tan contradictoria, tan incoherente. Me parece a mí, es mi opinión o mi percepción. Los demás pueden pensar lo que quieran, pero a mí me parece que son, ¿verdad?, posturas absolutamente contradictorias. ¿Cómo es eso que se va a decretar la Navidad en medio de una situación que efectivamente, según lo que el propio gobierno ha dicho, estamos ante la amenaza de una invasión? Entonces vamos a estar nosotros bailando gaitas y cantando villancicos navideños. ¿Verdad que pareciera una cosa medio extraña? Y bueno, y ese llamado también a prepararse para la lucha armada luce verdaderamente contradictorio. Bueno, y estoy haciendo estos comentarios, amigos, tratando de hacer tiempo para que llegue nuestra invitada el día de hoy. Yo siempre digo, lo bueno se hace esperar. Y nuestra invitada es Mercedes Malavé, una buena invitada. Así que bueno, vamos a esperar que nuestra colega, periodista y activista política, llegue acá al estudio de nuestra estación para iniciar la conversación. Entre tanto, queridos amigos, queridas amigas, pueden ustedes ir formulando preguntas, comentarios, inquietudes que quieran para hacerlas del conocimiento y ponerlas a la consideración de nuestra invitada. Por cierto que agradezco a una persona que me escribió el día de ayer llamándome la atención acerca de la necesidad de mejorar el sonido de nuestra transmisión, de mi programa. Ciertamente me tengo que disculpar con la audiencia porque efectivamente yo había dejado de usar estos micrófonos. La verdad que me incomoda bastante su uso, pero a partir de hoy voy a retomar el uso de los micrófonos para limpiar el sonido y que tengamos una mejor calidad en nuestras transmisiones. Así que bueno, agradezco a la persona que tuvo la amabilidad de hacerme la crítica, una crítica constructiva, que es lo que yo siempre estimulo, y no solamente lo que estimulo, sino que yo también hago cuando debo criticar algo. En vez de descalificar, de insultar, de ofender, por el contrario, llamo la atención cordial y respetuosamente para que la persona que es objeto de la crítica pues corrija ciertamente y se puedan mejorar las cosas. Así que bueno, hoy voy a reiniciar el uso del micrófono. Y bueno, amigos, abierto siempre a cualquier otra crítica, cualquier otro comentario que desde el punto de vista de nuestra audiencia pueda perfectamente mejorar nuestras transmisiones, la calidad de nuestro programa. Por cierto, dice @marileón2908. Buenas tardes, Mario. Disculpa, pero Radio Rumbos dio inicio a la Navidad desde el 1 de septiembre. Imagino por orden de su presidenta. No lo sé, pero fíjense ustedes, amigos y amigas. Habitualmente en Venezuela, a partir del mes de septiembre, incluso en algunos casos en agosto, empieza a escucharse gaitas,
música navideña en las estaciones de radio, en los medios de comunicación. Eso ha sido habitual en Venezuela desde hace muchos años, pero una cosa es esa y otra cosa es, amigos y amigas, decretar formalmente el inicio de la Navidad en medio de esta amenaza de invasión que el propio gobierno ha estado denunciando. La presencia de estos buques artillados, misilísticos allí en el Mar Caribe, en las cercanías del mar territorial venezolano, es una realidad, están allí. Entonces me parece contradictorio que el gobierno haga este anuncio oficial de inicio de la Navidad en Venezuela en medio de una crisis semejante. Bueno, y luego digo que también es contradictorio ese llamado al PSV y a las fuerzas revolucionarias a prepararse para la lucha armada. Por cierto, decía hace unos instantes, lo bueno se hace esperar. Y ya lo bueno llegó. Aquí tenemos a Mercedes Malavé. Bienvenida, Mercedes. Hola, bueno, ¿cómo están? Me paré un poco lejos. Muy bien, muy contenta de estar contigo en tu programa, Mario. Gracias por invitarme. Así es, bienvenida a nuestra querida colega Mercedes Malavé. Ella, aparte de ser comunicadora con altísimas calificaciones académicas, es también analista y activista política. Combina esas dos cualidades, esas dos condiciones. Hay gente que es analista, pero no se mete en el barro de la política, no se mete en la candela. Ella está metida en la candela y desde la candela analiza precisamente los acontecimientos, los hechos políticos de Venezuela. Por cierto, yo hablaba hace un rato acerca de las críticas constructivas que puedan hacerse y que siempre son bienvenidas. Y lo decía Mercedes a propósito de que alguien me instó a mejorar la calidad del sonido de mi programa y agradecí muchísimo esa sugerencia y a partir de hoy estoy retomando el uso de estos micrófonos, de los cuales te digo uno. Sí. Porque ciertamente que me incomoda mucho la preparación de los micrófonos, eso, pero bueno, pero bienvenida a la crítica. Y hago esos comentarios nuevamente porque he visto, Mercedes, que has sido tú, yo también en algunos momentos, pero tú con mucha más fuerza, oye, víctima de unos atropellos a través de las redes sociales, que yo digo, caramba, qué fortaleza, qué entereza tan grande, qué corajuda que es Mercedes Malavé, que lejos de amilanarse, lejos de silenciar su voz, por el contrario, sigue haciendo uso de la opinión como bien debe hacerse en las situaciones más adversas posibles. Así que te felicito por eso, Mercedes. Claro, Mario, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos por el tema de las redes, súper interesante. Bueno, yo parto de una cosa, de una realidad que sabemos los políticos y quienes estamos metidos en este brollo de la opinión pública, y es que la opinión de las redes no es exactamente la misma opinión pública nacional, ¿no? Para conocer la opinión pública nacional hay que leer estudios de opinión serios en Venezuela que se hacen cada tanto. Y ver realmente cómo piensa el venezolano. Las redes son una mezcla de laboratorios contratados con personas que no están aquí en Venezuela y, bueno, se dedican a eso, pues, ¿no? Sé que es difícil medir el clima de la opinión pública por las redes sociales, ¿no? Bueno, claro que hacen daño, claro que, bueno, yo por lo menos en Twitter ya tuve que quitar la opción de comentarios porque utilizan mi mensaje para cualquier tipo de insultos y tal, y bueno, pero ¿por qué lo tienen que hacer? Entonces, bueno, porque que nadie opine, ¿no? O sea, o que opinen, pero no que aprovechen mis redes para insultar, exactamente. Tu audiencia, por cierto, tu público. Mi audiencia, tus seguidores, ¿no? Exactamente. Entonces, solo pueden opinar, bueno, mis seguidores. Y bueno, nada, pues, ¿cómo lo llevamos? Mira, tú y yo sabemos que hacemos periodismo o hacemos política por unos valores trascendentes, o sea, que van más allá de lo coyuntural. Los políticos tenemos la obligación de estudiar, de conocer la realidad del mundo, de conocer qué experiencias han servido y qué experiencias no han servido. No podemos ir detrás de, no sé, detrás de lo que vocifera la mayoría, porque muchas veces la mayoría se equivocan y piden cosas pensando
en una realidad que no es la que va a ocurrir. Y bueno, y además de eso, además de estudiar y conocer la realidad del mundo y de otras experiencias, también tenemos unos deberes frente a la Constitución y la ley, que no dependen del gobierno de turno, dependen del compromiso ciudadano de cada venezolano con la ley, con la ley fundamental, con la Constitución, que tiene muchos artículos, pero los primeros son los más fundamentales, a los que nos debemos casi que por principio, por principios de patriotismo, de amor a la nación, sabiendo que los gobiernos pasan o pueden pasar, pero queda el Estado, queda el pacto social y bueno, a eso nos tenemos que ceñir, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? Yo lamento mucho que el país haya entrado en ese clima bélico de espera como de un desenlace violento, por la presencia de esos buques, por un discurso de los dos extremos que un poco alimentan esa visión, porque eso nos mete en una zozobra que ya yo esta semana, 2 personas me lo han comentado, ¿no? Dificultades para concentrarse, dificultades para trabajar, dificultades para mantener el ánimo durante el día, tensión, ¿no? Una tensión que está en el ambiente y que se siente y pesa, aparte de todos los problemas que ya el país traía, ¿no? Así es, así es. Ahora, fíjate, tú has mencionado a los dos extremos y precisamente tú has sido víctima, bueno, también yo, por supuesto, y muchas otras gente, precisamente de los dos extremos, porque descalifican a quienes tienen una postura, digamos, equilibrada, una postura que cuestiona la actuación de los extremos, que convoca al raciocinio, no al extremismo, no a los radicalismos. Te pregunto, víctima de esos dos extremos, ¿en algún momento has pensado en poner de lado tu actuación política y profesional? Irte, qué sé yo, irte del país o dedicarte a otras cosas, a otros asuntos. Como dicen, mandar todo a la M. Sí, claro, muchas veces. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿será que yo estoy arando en el mar, no? ¿Será que yo no soy de este tiempo? Muchas personas me lo dicen, ¿no? Pero ¿por qué no te solidarizas con este deseo de cambio que hay en los venezolanos, que ya estamos desesperados y que ya queremos que el cambio sea ya y como sea? Entonces, bueno, o ¿por qué no eres empática con ese sentimiento de cambio inmediato que necesitamos que otros vengan ¿no? Un poco a ayudarnos a resolver este problema? Entonces, pero es que nosotros no estamos, digamos, yo no estoy para alimentar fantasías, ¿no? O sea, porque es que no va a pasar. O sea... Que no tiene que ver, por cierto, con la voluntad, porque yo también quisiera un cambio inmediato. O sea, yo también quisiera que el cambio fuera ya. Yo quería que el cambio hubiera sido el 28 de julio, que se materializara el 10 de enero de este año el cambio democrático como efectivamente pudo haber sido. Nosotros estamos llamados a cosechar un poquito después, ¿no? Nosotros en el 18 llamamos a votar. Así es. Y un poquito después nos dijeron, ustedes tenían razón. Así es, así es. Nosotros dijimos, las sanciones no van a producir cambios políticos, nos van a meter en un problema económico peor. Y un poquito después la gente dijo, es verdad, las sanciones no producen cambio político. Entonces, bueno, mira, como dice el refrán venezolano. Ahí tenemos a Cuba de ejemplo. Cuba, 60 y pico años de bloqueo. Irán, Corea del Norte. Así es. Nosotros tenemos que ese refrán de que las cosas, la verdad cae por su propio peso, ¿no? Las cosas caen por su propio peso y al final, como todos estamos hechos para conocer lo que es cierto y lo que es falso, lo que sirve y lo que no sirve, pues al final terminamos, quizás nos toca ser un poco vanguardistas, Mario. Las vanguardias son así, adelantan cosas que la gente quizás no ve y después con el tiempo dicen, oye, fue un gran pintor, fue un gran escritor, fue un gran poeta, se adelantó a su tiempo, fue no visionario. Fue un visionario, dijo cosas que después en su momento fue incomprendido. Así es. Bueno, esa gente, yo quiero que sepan los oyentes. Galileo Galilei, ¿te acuerdas? Sí, García López, bueno, imagínate, exactamente. Estas personas sufren mucho porque es más fácil sumarse a la corriente, o sea. Sí. Pero si tú tienes por dentro una cosa que tienes que transmitir al mundo, tú sabes que algo está mal, tú sabes que algo no va, tú sabes que el país tiene que orientarse hacia un curso y no lo dices, pues estarías traicionando tu propia conciencia, tu propia identidad. Así. Ahora, yo también digo siempre, y esto hay que aclararlo porque si no la gente puede
formarse o forjarse una opinión distinta de lo que uno ciertamente piensa. Y es que yo pienso, yo estimo, yo veo, yo aseguro que también el gobierno ha hecho muchísimos méritos para que haya ese tipo de manifestaciones en la sociedad. Y hay que recordar aquellas frases muy recurrentes en la boca de Chávez. Chávez decía, hay que recordarlo, presidente Maduro, Chávez decía, cuando se le cierran las puertas a las revoluciones pacíficas, se le abren las puertas a las revoluciones violentas. Entonces, mirándose en los espejos del mundo, también el gobierno tiene que entender que la vía democrática, el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio, tiene que ser un hecho indiscutible y tiene que tener consecuencias en beneficio de la paz en Venezuela. Sí, claro, el gobierno, todo lo que estamos viviendo es consecuencia de este gobierno, de su falta de correcciones, de que acentúan cada vez más la privación de derechos políticos, constitucionales y democráticos. O sea, van por ese camino, pues van huyendo hacia adelante. Sí. Y bueno, pues las consecuencias son impredecibles. Uno sabe en líneas generales que el venezolano es pacífico, que el venezolano no quiere guerra, que el venezolano está pendiente de sus cosas cotidianas, que a los venezolanos les preocupa principalmente la economía, que los venezolanos no se quieren ir de Venezuela. O sea, en líneas generales sabemos eso. Ahora, ¿qué puede entrar de repente en el ánimo colectivo? ¿O qué detonante o chispa puede hacer que de repente eso cambie y haya una especie de conmoción? Bueno, el gobierno sabe perfectamente que eso puede pasar, ¿no? Y por eso tienen un control policial cada vez más sofisticado y más grande, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo se puede vivir así, no? Esto está teniendo consecuencias en la moneda, en las libertades en general, está deteriorando la educación, está deteriorando la autonomía de los municipios, de los estados, de las regiones. Y tú hablabas de la emocionalidad de las personas, del está ciudadano. Alterando el ánimo del venezolano, de las madres. O sea, ¿qué tipo de ser humano vamos a tener dentro de 10 años, 15 años? ¿Qué tipo de adultos? Una gente irritable, deprimida, asustadiza, miedosa. No somos Nicaragua. Hace poco hablaba con una persona extranjera, pero que tiene mucho conocimiento del venezolano, y decía, es que aquí el venezolano no se va a dejar someter, es que no es una persona que se deje someter, aprecia su libertad, la valora, le gusta ser libre. Y entonces estos juegan a que cada día vamos a estar más sometidos, ¿no? Por cierto, Mercedes, tengo que comentar, también para nuestra audiencia, que seguramente no lo leyó, tú que eres muy cercana a él, un excelente artículo de Eduardo Fernández. El título, Renuncia. Sí. Y habla de dos cosas importantes. Uno, la experiencia de Emparan, cuando los venezolanos le dijeron que no lo querían al frente de un gobierno colonial. Y el señor Emparan dijo, si ustedes no quieren, yo tampoco quiero mando, y se fue, renunció. Y entonces Eduardo hace un artículo excelente en el que va hilvanando ideas para finalizar concluyendo en que ojalá que el presidente Nicolás Maduro renunciara para salvar a Venezuela de una crisis eventualmente como la que está ocurriendo en Nepal, que es de verdad una cosa espantosa. Sí. Pues sí, Eduardo lleva mucho tiempo en esa línea, cada tanto lo dice, la gente le dice ingenuo, no va a renunciar y tal, pero bueno, Eduardo tiene el derecho y yo creo que siente la obligación de expresar lo que para él debería ocurrir, ¿no? O sea, lo que será lo más civilizado, lo más racional, aquí de lo que se trata es de salvar la racionalidad, ¿no? La sensatez, que la paz prevalezca sobre el conflicto, pero bueno, la verdad es que estamos frente a dos polos que se comportan muy racionalmente, donde la razón no es lo que prevalece son las pasiones, el odio, el apegamiento al poder, el deseo de venganza y
Y bueno, tiene que haber voces en la opinión pública que sean como el agua que le echas al fuego, no sé qué. Aunque sea la gotita que cabe en el colibrí, ¿no? Correcto. En el pico del colibrí, aunque sea esa gotita. Pero bueno, es lo que nos toque. La verdad es que eso, la satisfacción no está tanto en ganar o perder. La satisfacción, y lo dijo el Libertador, me parece, está en el deber cumplido. O sea, en que uno haga lo que siente que tiene que hacer, ¿no? Ok. Nos queda, creo que un minuto antes de irnos a la pausa. Muchos comentarios, muchas preguntas que nos hace la audiencia para someterlas a la Veo que es una consideración. entrevista de 2 chavistas, dice una persona aquí. Imagínate tú. Para que sepas que te leí. Así dice don Chavita. Bueno, fíjate, para que Sí. tú veas. Bueno, y desde el gobierno, entonces a uno lo llaman terrorista, traidor de la patria, en fin. Exactamente. Bueno, justamente el tema que estábamos tocando hace un rato, ¿no? Voy a Si leer contáramos algunos. cómo nos trata el gobierno, ¿no, Mario? Sí, señor. Déjame leer algunos comentarios rápidamente antes de irnos a la pausa. Marileón 2908, buenas tardes Mario, disculpa, pero... bueno, ya ese mensaje lo había Bueno, tengo leído. que leer uno aquí. Me encanta la A objetividad ver. de Mercedes Malavé. Mira, qué bueno. ¿Y quién lo dice? Lo dice alguien de apellido Hernández, que ya pasó, porque están pasando los comentarios muy rápido. Ok. Bueno, qué bueno que así es. Dice, Pietra Antonio, dice, llama a la guerra y se esconde en su búnker. Supongo que se imagina, se refiere al presidente Maduro. Dice Marileón 2908, aparte de ser comunicadora, es camarada. Fíjate, caramba, chica. Entonces esta postura es lo que estamos hablando, como una postura que trata de ser racional, equilibrada, bueno, termina siendo descalificada por sectores. Tenemos que irnos ahora sí a la pausa. Vamos a la pausa, queridos amigos. Vamos a escuchar un avance del noticiero, cumplir compromisos publicitarios y de regreso continuamos conversando con Mercedes Malavé, comunicadora y además analista y activista política. No se vayan. Vamos a escuchar esta publicidad y luego te continúo. Okay. Y después viene esto. Por cierto, Aquí te voy a leer. Los estoy Sí, leyendo. te voy a leer una pregunta que me hizo un amigo a través de WhatsApp. Así. Me la dejó desde esta mañana. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Lenipaca, planta baja, local TexRed. Me das esperanza. Te dice alguien. Y hay un Eutiquio que dice, viva Nicolás Maduro. Te voy a bloquear si lo sigues escribiendo, porque ya que lo hayas dicho una vez me parece bien, pero si lo sigues diciendo te voy a bloquear. Ok, seguimos. Mercedes, mira, quería leerte este mensaje que me envía Douglas Casar. Me lo envió esta mañana a través de WhatsApp, justo cuando se enteró que yo iba a entrevistarte. Él dice, saludos Mario, imagino que el tema del momento es el asedio militar por parte de Estados Unidos instalado en los límites de las aguas marítimas venezolanas. Y mi pregunta, si me lo permites, para Mercedes Malavé sería, ¿no le parece una irresponsabilidad haber llevado a la desprofesionalización a nuestras Fuerzas Armadas al dedicarlos durante casi 2 décadas a vender papas en lugar de mantenerlos ocupados en sus funciones naturales, como es la protección fronteriza y el entrenamiento permanente, para que llegada la hora como esta tengan que apelar a una milicia conformada por, etcétera? Es muy largo el mensaje. Sí. La desprofesionalización de la Fuerza Armada. ¿Qué opinas de eso? Claro, por supuesto, que con la Fuerza Armada han ocurrido muchas cosas muy lamentables. La beligerancia política, la ocupación de cargos que deben estar ocupados por civiles, una cantidad de cargos públicos que ocupan los militares. Pero la profesionalización de la Fuerza Armada, me parece a mí, el objetivo no es defendernos de una invasión. O sea, yo creo que eso nunca estuvo planteado. Simplemente que cumplan con su papel institucional y constitucional. Sí, me parece muy lamentable, pero frente a un ejército, al primer ejército del mundo, como es el ejército de los Estados Unidos, yo creo que ni por muy profesionales que hayan sido durante la época de López Contreras, o la época de Medina, que llegaron a su máxima expresión de profesionalidad, creo que hubiese podido enfrentar un ejército como el de los Estados Unidos, o sea, que es una cosa inmensa, ¿no? O sea, poderosísima. Por eso yo creo que esta presencia de los buques, bueno, he oído varios análisis y he leído también,
tiene un efecto como de presión psicológica más que de verdadera invasión, ¿no? Para que ocurra una invasión a Venezuela hacen falta cerca de 300.000 Hombres hombres y mujeres, pues. soldados militares estadounidenses. Parece que hubo 40.000 en la invasión a Panamá. Sí, o 30.000, como no recuerdo la cifra. Sí, como 30.000 y ya había 12 en Panamá, En el 12.000 canal. porque allí ya había una base En el militar. Comando Sur. Había una base militar norteamericana y los americanos estaban en Panamá desde 1900, desde inicios de 1900, o sea que conocían ese país como la palma de su mano. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Muy bien. 0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corta la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo, ¿Pero te escribe a ti? el periódico impreso en la Después te cuento. Notirumbo se informa, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Luis Montero, reportó que la actividad comercial durante el primer semestre de este año tuvo una leve recesión en comparación con el mismo lapso del año pasado. Sin embargo, detalló que el movimiento económico se mantuvo en un rango positivo. Notirumbo se informa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció hoy una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela Oriental, con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. $200 mensuales por recibir el servicio de agua están cobrando a los vecinos de la urbanización Ibero, ubicada en el kilómetro 14 del municipio. Los administradores del condominio hacen los cobros, pero el agua no llega. Esto de acuerdo a los vecinos. Informó Notirumbo. 2:30 minutos, hora Rumbo. La emisora de Venezuela. Vas a tener que tragarte. Tiene que hacer una introducción larga. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Venga para que lo vea. Faena, el gym para el trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Plomería, electricidad, construcción, ganadería, producción agrícola. ¿Qué dices? O simplemente No, te viene otra vez la Faena es el gym guerrero que necesitas. 100% de oro, Ah, sí. realizado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Ya vamos a Lenipaca, continuar, planta baja, local Texred, o pedidos al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por Revisar. Faena, el gym que te sigue el ritmo. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. En el estudio, Mercedes Malavé, comunicadora, analista y activista política. Voy a hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les comento la satisfacción que me produce hablar de este servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es médico geriatra de una larga trayectoria y además es médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos conversando con Mercedes Malavé, aquí la tenemos, Mercedes Malavé. La orden. Voy a leer comentarios, otros comentarios, más comentarios que nos llegan en esta grata conversación. Preguntarle Dice, a la gente de TikTok si me están viendo la imagen, porque yo la veo congelada. ah, Me caramba. gustaría que me contaran cómo me ven. Ok, dice León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos
y detenidos desaparecidos ya. Este comentario, Mercedes, lo recibo todos los días de la misma persona y todos los días lo leo deliberadamente porque lo suscribo plenamente. Yo también lo suscribo y lo felicito por su tenacidad. Así es. Dice Bernabé 6673. Saludos, Mario. Mario, una denuncia. En el Museo de Bellas Artes hay mucho conflicto. La vigilancia privada está en desobediencia. Las normas que los de seguridad del museo, no está claro el mensaje. Pero bueno, en todo caso, estamos claros de qué se trata. Francisco García 5858. Éxitos, hermano. Agradecido. Muchas gracias por estos buenos deseos. León del Valle 62 toma de nuevo la palabra y dice, un exhorto. Hagamos uso responsable de las redes. Sí. Se abrió un Telegram con mi número. Esa no soy yo. Ojo, respeten. Fíjate tú. Qué horror. Caramba, qué cosas las que están pasando. Sí, señor. Por cierto, que el presidente Maduro ayer, hablando de una cosa que me sorprendió, ayer o antier, vi un video, un discurso que estaba dando Maduro y entonces dice, levanten las manos los que están aquí que utilicen WhatsApp. Entonces varias personas la alzaron y le dijo Maduro a Jorge Rodríguez, Jorge, levanta tú también la mano y Delcy, levántala tú también. Porque ustedes usan WhatsApp y por ahí es por donde el imperialismo, no sé qué cosa, porque no, me imagino que nos espían. Nos espían. Bueno, wow, o sea que no pueden usar WhatsApp. Bueno, yo conozco varios que utilizan WhatsApp y utilizan Twitter. Ellos han hablado muchísimo de Twitter y de la red, pero todos la usan. Claro. Hablan mucho de, bueno, muchas cosas que ponen como ejemplo para que los demás no hagan, pero ellos lo hacen. @Jacroas dice, Maduro tiene que salir, perdió las elecciones. Dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, por cierto. Saludos a tan hermosa como es Mercedes Malavé. Yo siempre le escribía su programa de la 1 p.m. Ella sí sabe explicar los acontecimientos de la política que vive Venezuela actual. Un abrazo grande para ella. Un abrazo grande. Ahora se lo doy en nombre suyo, ¿no? Mari León 2908. ¿Cómo va a decir que no va a pasar? Bueno, dice una cosa que no voy a leer. Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado. Saludos a usted y a esa bella joven. Mire, el Pollo Carvajal entregó mucha gente de oposición, entre ellos Capriles, Ramos Alú, Chuo, Torreal, Bertucci, que todos les pagó Chávez. ¿Qué opinan? Hay una proliferación de programas en las redes sociales, en YouTube sobre todo, que la gente ve, y que dicen dan cualquier cantidad de información que no se sabe de dónde la sacan. No se sabe, no está verificada, son programas, yo diría, como dicen los españoles, de cotilleo, de chismería política. Y bueno, lo que yo quiero decirles es que cada quien es libre, por supuesto, de ver los programas que quiera. Lo que quiero decirles es que esa gente gana dinero. Y por eso los programas duran 2-3 horas, porque mientras más tiempo pasan conectados, más dinero van ganando, no solo por usar la red social, sino también porque hay gente que hace donaciones, sí, cómo no, que les dona dinero. Entonces ellos necesitan todos los días producir una información que yo creo que el 90% es inventada, porque no tiene, o sea, hay que ver lo difícil que es verificar una noticia, verificar una información. Es muy difícil, a veces se tienen que iniciar verdaderas investigaciones que pueden durar meses, incluso años. Ellos todos los días tienen una información distinta. Sí. Todos los días saben algo de la vida de un político, todos los días saben de las confesiones de Pedro, ¿cómo se llama? Del Pollo Carvajal, todos los días. Eso es imposible, señores, es imposible. No serían ellos la única fuente de información, lo supiera muchísima gente. En una ocasión, recuerdo que un periodista, yo no lo voy a mencionar, comentó acerca de una reunión privada que tuvieron Fidel Castro y Hugo Chávez Frías. Y entonces dice, bueno, y Fidel Castro le dijo tal cosa y Hugo Chávez le dijo tal cosa. Bueno, imagínate, si era una reunión privada entre los dos, que él mismo había dicho a través de las redes que era una reunión privada, caramba, ¿cómo se enteró? Pero bueno. Sí, bueno, tratemos de ser responsables. Esa sí es una invitación a la sociedad venezolana en general. Hay que ser responsables. Eso que dice Marileón, perdón, disculpe, Marileón, no, me equivoqué. Que dice León del Valle 62. Hay que hacer uso responsable de las redes. Dice Propatria 23770. Dice, y muchísimo de la oposición dice defender a los venezolanos. Hizo énfasis en que él ofreció a María Corina Machado la líder y ella jamás aceptó. Los demás con los ojos cerrados. Bueno. Mari León,
dice, por cierto, está muy acabada físicamente. Eso es por andar con el gobierno. Caramba, yo no te veo acabada, yo te veo muy bien. Yo cada vez la veo más Mario simpática. explica bien cómo me ves. Y toda, como dice Mario, toda crítica constructiva es bienvenida. Por cierto, y déjeme explicarle, porque seguramente Marileón no lo sabe, Eso es por andar que me con faltó, además, un dato de la personalidad de Mercedes Malavé, que además de ser comunicadora social, analista política, activista política, imagínense, es un atleta. Todos los días corre no sé cuántos kilómetros. Me gustaría que explicaras un poquito acerca de eso para que la gente lo sepa, Mercedes. Sí, soy, bueno, corredora. Estoy entrenándome para correr maratones y me gusta mucho esa disciplina de correr. Por eso estás más delgada, eso Esta sí, mañana ¿no? corrí 10 kilómetros, sí. Y bueno, ustedes saben que la distancia más larga que un corredor, bueno, hoy en día hay de todo, pero la distancia más larga tradicionalmente se llama maratón y son 42 kilómetros. Y en el kilómetro 30 hay una famosa sensación que muchos corredores describen que se llama el muro. Que no puede más, Que no siente no poder sienten más. que no pueden más y pensar que todavía le faltan 12 Carajo. kilómetros les parece imposible. Incluso después de meses de entrenamiento, experimentan algunos ese famoso muro. Tú no has corrido un No, maratón, nunca he hecho la ni media maratón tampoco. Media sí he hecho Sí. muchas veces. Y Que es de 22 kilómetros, que es ¿no? de 21 y algo. 21 y pico. Ajá. Eh, ¿Y qué maratón vas a correr? El de la CAF, el de la CAF. Sí, la el año Corporación Andina de Fomento, Sí, que, que son muy 42 famoso. kilómetros. Ese Correcto. es el ¿En año qué que- fecha? En febrero del año que viene. Lo que les quería decir es que nosotros los venezolanos podemos estar experimentando ese muro. O sea, ese muro anímico, ¿no? Es decir, no podemos más, esto no los tiene que resolver otra gente, ¿no? Yo a veces leo comentarios en las redes o en los grupos de WhatsApp que dicen aquí se acabó todo, se acabó la política, se acabó la diplomacia, ya no se puede negociar, ya no se puede hacer nada, lo único que falta es un desenlace, ¿no? Experimentamos el muro, pero la verdad es que sí se puede hacer más, ¿no? Como hace el amigo que te escribe todos los días abogando por los Amiga. presos, la amiga que escribe todos los días abogando por los presos políticos. Los políticos podemos seguir insistiendo en eso, en que hayan más liberaciones, en que se respete las competencias de los alcaldes, en que no se persiga a la gente por su opinión. O sea, siempre se puede hacer algo más, ¿no? No estamos en las mejores condiciones como cuando empezamos a correr, han pasado 26 años, se entiende el cansancio, pero ese razonamiento de ya no puedo más no nos lleva a ningún lado. Porque Te los pregunto- países nunca se pueden dar por desahuciados, ¿no? Así es. Pueden estar cada vez peor, sí. Pueden estar cada vez peor y eso no tiene fondo. Así es. Miremos No hay- algunos países como Haití, por ejemplo, como pueden estar en crisis décadas y Así décadas. es. Y pueden estar cada vez peor. Cada vez peor. Fíjate, a propósito de ese artículo que escribió Eduardo Fernández, en el que clama por la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de la República, pregunto, ¿es imaginable alguna solución, bien sea esa o distinta de esa, que pueda posibilitar un cambio democrático pacífico antes del 2030? Bueno, yo creo en una idea de Betancourt. Betancourt decía, los milagros los hace Dios, ¿no? Y la política la hacen los seres humanos. Los seres humanos no hacemos milagros. Construimos procesos, construimos, entrenamos, nos preparamos y vamos llevando las cosas a un desenlace al que vamos abonando cada día, ¿no? Cada día que tú fumas, o cada día que tú corres, o cada día que tú comes, o cada día que tú no comes, Así es. tú vas construyendo, ¿no? Tal como van las cosas, tal como han ido ocurriendo las cosas después del 28 de julio, no pareciera que estamos, digamos, construyendo una salida o una transición. Lo que más bien pareciera es que estamos amalgamando posiciones, atrincherándonos, y el gobierno se va a quedar en el gobierno y la oposición se va a quedar en la oposición, porque no se está abonando al cambio, sino a la estabilización por medio de la amenaza, que son cosas que ya hemos probado, ¿no? ¿Tú crees que este asedio militar norteamericano atornilla a Maduro en el poder? Bueno, yo estoy convencida de eso, ¿Sí? totalmente. Yo en algunos programas he dicho que Maduro no va a tener cómo pagarle a
a Trump y sus aliados, que ya el tema electoral no sea el tema, sino que es cómo van a salir y qué va a ser por la fuerza y que van a venir unos aviones o unos barcos o unos disparadores o unos destructores o unos submarinos y, o sea, no tiene cómo pagar porque nosotros decíamos, nosotros tenemos que seguir insistiendo en la vía electoral porque es la vía que les demuestra a ellos y que les deja, que los derrota, aunque ellos no lo reconozcan. Se producen derrotas auténticas cada vez que masivamente votamos. Entonces, pero ahora no hay más elecciones sino hasta el 2030. Y la gente, claro, bueno, pero entonces tenemos que exigir, no sé, bueno, liberación de presos, tenemos que exigir, si viene una reforma constitucional, pues organizarnos para votar en contra de esa reforma, porque seguramente será una reforma para que la Constitución sea menos democrática o menos garantía, que tenga menos garantía. O bueno, pero desviar por completo la atención y el ánimo del venezolano y meterlo en las redes, en su casa, a esperar de brazos cruzados a que llegue alguien de fuera y se produzca una salida mágica, es hacer exactamente lo que el gobierno, es que yo creo que no tiene cómo pagarle. Además pasan ellos ahora, por ejemplo, un problema tan básico, tan común en este mes como es el inicio a clase, cómo están los planteles escolares, cómo está la lista de útiles escolares, cuántos días a la semana, cómo está la plantilla de maestros, etcétera. De nada de eso se habla, que es un tema típico de este mes en el que los sindicatos, los maestros, todo el mundo habla, no estamos hablando es del alistamiento militar, de cómo nos vamos a defender de la invasión, de la milicia. Eso es perfecto para ellos porque es campaña, es publicidad, no son los verdaderos problemas del país. Y fíjese usted que está esperando una intervención militar de Estados Unidos o una extracción o unas pinzas en una grúa, no sé cómo se llame lo que usted está esperando. Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió un mensaje por sus redes diciendo que iba a condenar la prisión, el acto judicial por el cual Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión, que iba a ir con toda su fuerza contra el juez que tomó esa decisión y que eso no iba a quedar así y que Estados Unidos iba a hacer valer su poderío, su poderío o que iba a caer con todo el peso de no sé de qué, porque ellos no son dueños de Brasil, pero bueno, ellos iban a hacer algo que sonó así como que iban a sancionar al juez, ¿no? Al juez. Claro, pero eso es meterse en un asunto judicial de otro país. Pero no solo es meterse en un asunto judicial de otro país, sino que ese asunto judicial es claramente político, porque se trató de un expresidente que intentó asaltar el Palacio de Gobierno, sino que es un acto político judicial claramente a favor de Lula, que es el actual presidente. Entonces, si tú tienes unos militares apuntándose a Venezuela, en el Mar Caribe y en Puerto Rico, te vas a pelear con el país fronterizo, o sea, ¿qué estrategia es esa? Si más bien, si yo estuviera de verdad con intención de hacer algo en Venezuela, yo me gano a Lula. Y a Petro. Y a Petro, porque están ahí al lado, y si no, ¿quién te va a ayudar? O sea, no, entonces Estados Unidos ahora, el problema es Brasil. Miren, yo creo que se están burlando de nosotros de una manera, es como una comiquita, pues, o sea, y seguimos pensando que la solución va a ser en horas, en minutos, es inminente, cuando en realidad lo inminente es que ahora el problema de Estados Unidos es con Brasil. Ahora, también hay líderes políticos que estimulan esa idea de que va a haber un cambio pronto. Por ejemplo, la propia María Corina Machado. María Corina dice que está muy cerca el cambio, que ya huele a libertad en Venezuela. Hace un uso para mí indebido de la figura de José Gregorio Hernández. Bueno, fue el último mensaje que vi, porque eso es un símbolo que une a los venezolanos. Y faltan 40 días, o sea, no es pedirle a José Gregorio Hernández, no sé, una cosa política puntual, es pedirle la sanación de Venezuela, tenemos que elevar las aspiraciones que como venezolanos tenemos, y nosotros no podemos aspirar
a cosas pasajeras o a cosas que lo que hacen es alimentar el odio. Yo creo que José Gregorio tiene que ser un gran símbolo de unión, por ejemplo, de los venezolanos, del deseo de curar a los enfermos del alma o del cuerpo, pedirle por las libertades, la libertad que él tuvo y que le hizo ser santo. O sea, si él no hubiese sido libre, no hubiese podido servir a los demás, como lo hizo, ¿no? La educación, José Gregorio Hernández se formó en las mejores escuelas de medicina aquí en Europa. La investigación, la innovación, son miles de cosas positivas que ese santo nos trae y que nos deberían unir a todos como venezolanos en vez de politizar su figura hacia fines, bueno, que hasta pueden ser perversos, ¿no? Ok, voy a seguir leyendo, nos quedan todavía unos 7 minutos, voy a leer más mensajes rápidamente y luego los comentas en bloque, Mercedes. Muy bien. Un poquito de paciencia. Sí, me acuerdo. Bernabé 6673, vuelve Ajá. a tomar la palabra Bernabé. Dice, una vez ella en tu programa, imagino que ella se refiere a Mercedes, dijo que el presidente Donald Trump estaba dando declaración de que el presidente Maduro era narcotraficante de drogas y esa declaración era peligrosa a futuro. Sí. Buena música FM 107 dice, sigan creyendo que los problemas de este país se resuelven con reuniones y agua bendita. Pulpería orgánica dice, perder la paz, la soberanía, no podemos permitirlo, ya este tema de bandos está agotado, es futuro inmediato. Amílcar Morú, buenas tardes a la señora Mercedes y a ti, Mario. Es difícil la situación actual y para los políticos como Amechi, me encanta su temple, con muchos que lo conocen. ¿Cómo se llama? Se llama Amílcar Morú. No lo Se conozco. escribe Moreao, yo supongo que es un apellido francés y debe pronunciarse Morú. Morú. Entonces dice, me Muró, encanta Muró. su temple. Sí, ciertamente, Morú. Me encanta su temple y le reconozco su valentía y lucha por nuestra libertad del país. También. Gracias por su compromiso, por la lucha de salir de esto. Bendiciones. Qué buen mensaje. Buena música 107, dice, bueno, repite el problema del agua bendita. Pulpería orgánica, agradecer esta entrevista, gracias a ambos. Mira, para que tú veas que también hay gente que recibe con muy buen ánimo este tipo de Aquí me reflexiones. dicen, no calles la verdad, queremos libertad. Qué bueno. Carlos Óscar Otaiza dice, qué democrática, bloqueas los que no te conviene, ¿te parece a la emisora donde están? Caramba, en la emisora donde están, si aquí le damos cabida a todo el mundo. No sé qué Aquí, déjenme decirle, por cierto, fui yo la primera persona que trajo aquí a Radio Rumbo a María Corina Machado y la entrevisté varias veces. Así la hemos es. entrevistado varias veces. Sí, es verdad. Así que aquí no se impide. Más bien, por cierto, si usted, Carlos Oscar Otaiza, tiene contacto con dirigentes de esos sectores radicales de la oposición, dígale que yo los he llamado muchas veces para que vengan al programa y no quieren venir. Estamos abiertos a escuchar sus razonamientos, sus argumentos, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata el periodismo. De eso se trata el liderazgo político, pasa es de que dar ver la si- cara y opinar. Hay que ver si tienen argumento, porque la otra vez vi un tuit que me dio risa, decía, enséñale a un loro a decir, Maduro se va mañana y lo nombran vocero de la oposición. Ok. O sea que a veces es que son repetitivos e insisten en mensajes y uno dice, por curiosidad voy a ver qué decía hace 5 años, lo mismo. Sí. Por curiosidad voy a ver qué decía hace 10 años, lo mismo. Entonces, oye, hay una falta de sentido de la realidad. La política es sobre el presente, sobre la realidad, sobre los hechos, sobre las decisiones, sobre las actuaciones. Y cómo incidir. No es un deseo, no es una lista de deseos, ni es una imaginación, ni es una canción, o sea. Ok, fíjate, nos quedan 2 minuticos. Dice Amílcar Morú, Mercedes, por favor, cuídese mucho en la calle, usted es muy valiosa para nosotros. Tú andas solita, Que Dios siempre me te proteja. veo que andas andas acompañada de Dios. Y de mi ángel de la guarda. Ok. Bueno, hasta ahora no he sentido miedo así. Qué bueno, qué bueno. Y de eso se trata, deberíamos siempre andar sin miedo en la calle. Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes Mario, feliz fin de semana, saludos a la invitada, una pregunta, ya ustedes se listaron porque lo que no están en este plano lo hicieron, ¿qué tal? No entiendo No, cómo es eso. no hace falta alistarse. No, yo no, es más, estoy en desacuerdo con esa acción militarista Claro, del alistarse es gobierno. a mí me preocupa mucho el tema de las milicias. Me preocupa porque no son militares. Y todos sabemos lo que pasa en las guerras, ¿no? Que el que está en desventaja
bélica o en desventaja militar, pues a veces se esconde en escudos humanos. Así es. Y es una manera más de desprestigiar al agresor, porque el agresor se desprestigia cuando ataca a civiles y las milicias son un montón de civiles, en gran mayoría de la tercera edad. Es muy lamentable, cuando uno piensa en eso, uno dice, Dios mío, yo no me metí en política para hablar de guerras, invasiones, bombardeos civiles utilizados como escudos humanos. De verdad que o sea, es como que uno va a un sitio por vocación, por deseo de servir y te encuentras con un infierno, ¿no? O sea, más o menos así a veces uno se siente. Sí, mira, Mercedes, voy a leer un último mensaje, tenemos muchísimos más, pero lamentándolo mucho, el tiempo ya no nos da. Nos queda apenas un minuto. Un minuto. Pero fíjate, una respuesta rápida para esta pregunta que hace Méndez Reinaldo 761. Se habla de que Manuel Rosales es el candidato por los gringos para liderar una posible transición en Venezuela. ¿Qué saben de esto? Nada. Es que yo creo que esas son las cosas que escucha la gente en esos programas, o dice que Zapatero está negociando la transición y un montón de cosas que yo creo que es que en la noche sueñan algo y lo van y lo dicen al día siguiente, pero nada de eso está pasando. Mercedes, agradecido por tu acompañamiento el día de hoy. Gracias y siempre a la orden y muchas gracias a los que intervienen por las redes sociales. Que son muchísimos. Muchísimos. Y me disculpo, por cierto, con el resto de las personas que nos escribieron y cuyos mensajes no tuve ocasión de leer. Pero ustedes saben, amigos y amigas, que siempre procuro leer, si no todos, la más amplia cantidad posible. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a ustedes también, queridos amigos, queridas amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Seria Asfaltos de Primera, del Servicio Geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buena tarde y un feliz fin de semana.